Jesús nos dejó en el monte, dejó una enseñanza en Mateo 28, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos. Y Mike nos enseñaba que teníamos que brillar, ¿sí se acuerda o no? Que teníamos que ser hijos de luz y también hijos de sal, es decir, ser la sal de la tierra, la preservación. Pero para ser luz se trata de brillar con la luz del Evangelio, ¿sabe? En uno de los templos más costosos que existen en la actualidad en Estados Unidos, la Catedral de Cristal, hay una escultura que representa a la familia de Jesús y el rostro de Jesús está hecho de un metal, no recuerdo el nombre, pero parece como platino, plata, es algo que está totalmente cromado y el rostro de Jesús en esa escultura no tiene rostro. Está así hecho por el escultor de una manera intencional. ¿Por qué está hecho de esa manera intencional? Porque el escultor no le puso rostro y parece un espejo. Tú te paras ahí y ves tu cara reflejada, pero se para una persona afroamericana y ve su cara reflejada. Se para una persona mestiza como su servidor y ve su cara reflejada. Se para una mujer y ve su cara reflejada. Es decir, que nosotros somos, su iglesia, el rostro de Jesús. Tenemos que ser el rostro de Jesús. Amén. Qué bella enseñanza. Es decir, Jesús nos vino a redimir, dice Apocalipsis 5, de toda lengua, tribu y nación, y toda lengua confesará. Porque no importa el rostro de Jesús físico, sino las enseñanzas y su trascendencia espiritual, los principios de vida que nos dejó establecidos. Y como lo he reiterado, 360, quiero que le pongas ahí Jesucristo 360. Que es un giro completo y que debe dar nuestra vida evidencia en todas las áreas de lo que somos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos. Cuando Jesús es ascendido al cielo, pasan 10 días, llega el Pentecostés, no es cierto, pasan 50 días, quedan reunidos 10 días. Y aquí los exégetas ya estaban haciendo cuentas y diciendo, usted está diciendo una herejía, pastor, lea su Biblia más. Perdónenme. Y están ahí y les hace una promesa y dice que ustedes recibirán al Espíritu Santo y me serán testigos. La palabra testigos en el original quiere decir mártires. Pero un testigo es aquel que puede dar testimonio con su vida de lo que vio, de lo que oyó, y cómo habló la persona. Y nosotros tenemos que ser testigos de Jesús hoy en León, Guanajuato, 2024. Y tenemos que reflejar y brillar con la luz del Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Efesios 4, 12. Esta porción está hablando sobre la importancia y el propósito de los 5 ministerios, que son dones, son regalos que Dios ha dado a los hombres a través de la persona de Jesús. Hay dones espirituales, comercial aparte y enseñanza aparte. Hay 12 dones espirituales, 1 Corintios 12. Hay 5 dones ministeriales. Los dones espirituales, Corintios 12, son impartidos por el Espíritu Santo. Los dones dados por el Hijo son los 5 ministerios. Y también hay dones dados por el Padre. Investíguelo. Verso 2, voy a leer el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Haga una pausa ahí, ya no lea más. El propósito de los 5 ministerios, pastor, maestro, profeta, apóstol, evangelista, están diseñados para capacitar, para perfeccionar, para formar, para entrenar, para preparar a la iglesia. El fin de que usted tenga un pastor, de que usted conozca a un maestro de la palabra, no maestro de profesión, a un evangelista, a un profeta, a un apóstol, es para que usted y yo seamos perfeccionados y seamos preparados. No es para que, tristemente, los reflectores recaigan sobre una persona, sobre un ministerio, sobre una congregación, que sí ha ocurrido, que sí suele pasar. Mi trabajo como pastor es que usted se enfoque y se conecte con Jesús y con el Espíritu Santo, y que usted pueda enamorarse de la palabra, de las Escrituras, para que usted sea edificado y usted sea transformado. Solamente soy una señal de Wi-Fi. Yo soy la señal, el módem que trata de hacer conexión para vincularlo, nada más. La búsqueda es personal, el crecimiento es personal, la alimentación es personal. Mi responsabilidad es dedicarme a estudiar la palabra para tener un buen consejo, para poder usar la palabra y trazar la palabra de verdad cada que tomo el púlpito, cada que hablo con alguien. Mi fundamento debe ser la palabra de Dios, y yo lo tengo que redireccionar, no a mi persona, porque si, haciendo una paráfrasis del Salmo 23, si Omar es su pastor, todo le faltará hasta pastor. Pero si Dios es su pastor, aunque usted tenga a un pastor como el rey David, perdón, el rey Saúl, disculpe, me equivoqué, el rey Saúl, usted crecerá. Usted crecerá. Y esa es otra historia. ¿Por qué Dios permite reyes muy complicados de comprender y les cede la autoridad? Hay muchas respuestas, pero esas se las platicaré en otra historia, en otro momento. Estamos aquí pues para crecer a la estatura del varón perfecto. Estamos aquí para crecer a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Quisiera poderme poner la camiseta y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Eso pesa, duele, pero es nuestra meta. Yo cada día tengo que reflejar más a Jesús. Cada día tengo que reflejar y poder decirle a mis hijos, a mi esposa para empezar, y a mí mismo: imítame porque yo sigo a Jesús. Imítame, ve mi ejemplo, ve cómo hablo, cómo me comporto, porque yo sigo a Jesús. A mí me molesta, me incomoda, no me hace ruido el lenguaje moderno, porque las palabras tienen poder. Las palabras tienen mucho poder. Las palabras tienen autoridad. Y cuando alguien hoy en las redes sociales dice influencer, a mí me molesta. Y dice, eres seguidor de... Yo soy seguidor de Cristo. Y mi influencia es la palabra y es Jesús. Los otros pelagatos son simplemente eso. Así tengan millones de seguidores, porque la mayoría hace tonterías
que no edifican realmente a la vida. Y me incomoda, la verdad, a mí en lo personal, será porque soy del siglo pasado, discúlpenme chicos, soy modelos 1977, ya no hay refacciones. Esas palabras a mí me incomodan, influencer, seguidor, que se usan en las redes sociales, porque nos comprometen y debemos tener cuidado porque las palabras tienen poder. Un cristiano debe dejarse influir por el Espíritu Santo y ser seguidor de Cristo y ser un aprendiz constante de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Se ha puesto usted a preguntar? Para nosotros los creyentes y que nacimos en este lado del charco, en Occidente, en América, ¿sí sabe que vive en el continente americano? ¿Sí sabe o no sabe? Esa pregunta pudiera parecer tonta, ¿por qué seguimos a Jesús? Pero si le preguntamos a otra persona que no tiene contacto con la religión judeocristiana o con Jesús, sería muy interesante su respuesta y quisiera una respuesta. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Y tendríamos que tener respuestas nosotros los cristianos de por qué seguimos a Jesús. ¿Y usted tiene respuestas? ¿Le han preguntado por qué sigue a Jesús? Levante su mano. ¿O es de la secreta? ¿Le han preguntado por qué cree lo que cree? Digo, hubo buenas personas. Mahatma Gandhi era una buena persona, Buda era una buena persona. Hay otras tantas personas que fueron moralmente muy éticos. Hay filántropos que dieron todo su dinero a las causas nobles. ¿Por qué no los seguimos a ellos? Y para nosotros los creyentes tenemos que saber que si quitamos a Cristo, a Jesús de la escena, se acabó el cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo. Obvio, sí, pero a veces como que nos perdemos y queremos andar inventando el hilo negro y descubriendo el hilo negro y desatando el nudo gordiano cuando ya las cosas son muy prácticas, son muy sencillas. ¿Por qué para nosotros los creyentes es importante la figura de Jesús? Porque Él es el centro de nuestra fe. Él es el centro de nuestra fe. Y qué bueno que están las enseñanzas que podemos rescatar de Moisés, de Abraham, de David, de los profetas Isaías, Jeremías y hasta los ejemplos malos. Qué bueno que están esos ejemplos, pero al final todo debe resumirse y todo nos debe encuadrar y debemos aterrizar. Escúcheme bien, todo lo tenemos que aterrizar a la persona de Cristo Jesús. Todo lo tenemos que aterrizar a la persona de Cristo Jesús, porque Colosenses habla de que Él es el preeminente, la cabeza, la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos entrando en materia. Dice Juan 14:6. ¿Quién se sabe de memoria Juan 14:6? Yo soy Él, yo soy Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya me robaron Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 3 cosas: camino, verdad y vida. Nosotros seguimos a Jesús de resumidas cuentas porque Él es el camino, Él es la verdad. Fíjate bien, es la verdad. No tiene la verdad, no practica la verdad. Él es la verdad. Y ahí nos tuviéramos que remitir a toda una enseñanza de la autoridad bíblica de la palabra de Dios, que tenemos que demostrar que es real, que no es una leyenda, que no es un mito, que sí tiene dogmas incomprensibles para nuestra mente finita, pero que es real, que la palabra Biblia es real.
todos los grandes matemáticos, físicos, estudiosos, que son serios y que se alejan del fanatismo, porque también hay fanáticos ateos, hay fanáticos religiosos, pero también hay fanáticos ateos que dicen que esto es una fantasía y demás. Todos los grandes hombres de ciencia que han estudiado el espacio profundo, muchos de ellos eran ateos cuando empezaron y tuvieron que convencerse por la evidencia matemática de que hubo un principio. Hasta 1930 y tantos, la ciencia matemática, física, la astronomía, la cosmología, que así se llama, esa ciencia, decía que el universo era estático, que no iba a ser eterno y que si era eterno no tenía un principio, y si no tenía un principio, Dios no existía. Pero resulta que mandaron sondas y mandaron satélites y hicieron cálculos, y resultó que, ¿qué crees? Que el universo sí tiene un principio. Y entonces, como tuvo un principio, hay un creador. Y sería muy largo de explicar. Y a partir de comprobar que Dios es real y que existe, no a través de las escrituras, sino a través de las matemáticas, de la física, de la química, de la biología, que hay una perfección impresionante, es que podemos decir que si la Biblia es verdad, Jesús es verdad, y que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Por qué el camino? Porque Él es la senda, porque Él nos muestra la forma de nuestra conducta. Él debe mostrarnos el ejemplo de cómo debemos vivir, cómo debo pensar, cómo debo hablar, cómo debo ver, cómo debo escuchar, cómo debo relacionarme, cómo debo tener un estilo de vida y seguir sus enseñanzas. Cuando usted vea en la palabra camino, le está hablando de su conducta, de sus pies. Si lee el Salmo 1, habla de la senda del justo, que no camina, que no se sienta, que no piensa, y está hablando de la conducta de un hombre recto. Y Jesús debe ser nuestro ejemplo en nuestra forma de conducirnos. Y también Él dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo debemos ser los cristianos? A ver, voltea con el que tienes ahí a tu lado. ¿Y tiene cara de manso? ¿Tiene cara de humilde? ¿No? ¿Sí es humilde? ¿Sí es manso? Un cristiano debe ser manso, no menso. No confunda la mansedumbre con la falta de facultades mentales, o que sí, pégame y pon la otra mejilla y vuélvele a dar. Esa es una interpretación. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, ahí, si te pegan, ponle la otra mejilla, no se está refiriendo a que te dejes golpear. Ya lo he explicado, pero lo quiero volver a explicar. Los judíos tenían siervos y les podían pegar, pero les podían pegar con el dorso de la mano, es decir, darle una bofetada así. El patrón le podía dar una bofetada así a su siervo, a su esclavo. Y Jesús dice: deja que te pegue y ponle la otra mejilla. Si pone la otra mejilla, se la tengo que regresar así. Y lo tenía, y el siervo, el esclavo, lo demandaba por abuso y violencia. Cuando Jesús está diciendo: ok, pon la otra mejilla, es decir, sé valiente y ve si el otro tiene el cinismo, la desvergüenza de deshonrar mi palabra y atreverse a golpearte así. Y si lo hace, está faltando a mi ley, a la ley mosaica. Entonces, pégame, pero no me dejes, no. Mansedumbre y humildad. Y ahí nos falta a todo mundo, aquí a todos los presentes,
Mansedumbre. Mansedumbre. Una persona mansa, lo vamos a enseñar después, es una persona confiable, tranquila, que te le puedes acercar y no te va a morder. Porque algunos de nosotros no mordemos a dentelladas físicas, pero ¿qué tal las emocionales y los castigos psicológicos? Bueno, número 2, él dijo que era la verdad. Es decir, Él es la verdad. Y te lo dije, no tiene la verdad. Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, que habla de su esencia y de lo que está hecho y de la materia, de lo que lo sostiene, de lo que Jesús es. No encuentro las palabras para no enredarme yo mismo. Es que es una palabra que se usa en filosofía que se llama ontológico. La palabra ontología, no odontología, tiene que ver con la substancia misma de lo que es una cosa. Y cuando Jesús está diciendo que Él está hablando de lo que en sí está constituido. Él está constituido de la verdad. Y cuando habla de esa verdad está hablando de certidumbre y de validez. Y que tú sabes cómo Dios se va a comportar porque Él no cambia. En Él no hay variación de sombra ni de duda. Y entonces, ese es un principio en la ciencia que los cristianos y los que creen en Jesús le da sustento hasta la ciencia. Quita la certeza y la validez de un estudio biológico, químico, y no es ciencia. Otras religiones tienen dioses temperamentales, volubles, tienen otros dioses y otras interpretaciones que no dan certeza ni validez. Ese es así para los que quieren estudiar un poquito más, que les gusta la filosofía y esas cosas. Pero bueno, aquí yo nomás soy un aprendiz. La palabra en el original de Génesis 2, cuando dice, vamos a Génesis 2, es importante, te podrá parecer aburrido esto, mi estimado, pero cuando estás en una universidad y te están cuestionando y te están molestando por tu fe, tú no te puedes parar y decir, porque Dios, yo creo en Dios porque sí. Yo creo en Dios porque, pues sí, ¿no? No, tú tienes que dar evidencias históricas, evidencias científicas, matemáticas, sociológicas, antropológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que aprender a defender tu fe. Y tienes que decir por qué crees en lo que crees. Dice Génesis 2:4. Estos son los orígenes del cielo, de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En el original la palabra no es Jehová, es Yahweh, Y-A-H-W-E-H, para que la podamos entender en el español. Esta raíz viene en el original arameo que significa Ayahá, H-A-Y-A-H, Haya y una H más, que significa ser o existir. Así pues, quiere decir que Yahweh significa el autoexistente o el que es por sí mismo. Cuando tú estás discutiendo con un ateo, este es un punto medular, sabiendo que el universo tuvo un principio y tuvo un fin. Cuando a un hombre de hace miles de años Dios se le presenta y le dice, yo soy el que soy, ese es un resumen como de 2000 años de filosofía que no se le pudo ocurrir a Moisés por sí mismo. Cuando Dios se presenta y está diciendo, yo soy el autoexistente, yo soy el que es por sí mismo, está hablando de una verdad profunda e increíble
que tal vez se nos puede escapar ahorita, tal vez yo estoy siendo confuso, soy muy torpe para explicarlo, pero nos está dando un cimiento para una verdad de la existencia de Dios. Y si la Biblia es verdad, entonces Jesús es verdad, entonces yo tengo que seguirle a Él. Y necesitamos tener certeza de por qué creemos lo que creemos. Y no me he perdido de hablar de que Jesús tiene que ser nuestro 360 grados, pero tenemos que tener un fundamento. Ahora, número 3, Él dijo que era la vida. ¿Por qué la vida? Porque sin Él estamos muertos. Sin Él no hay una vida y somos como zombies vivientes. Si Él no resucitó, te lo dije hace rato, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque nuestra vida sin Él puede parecer real, pero no tiene una plenitud ni una profundidad. Cuando hablamos de vida en Jesús, quiere decir que estamos completos, que estamos llenos, que tenemos peso. La palabra en el original de Génesis 1, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, está mal traducida. Había orden y vacuidad. ¿Qué significa vacuidad? Falto de contenido y profundidad. Y cuando una persona no tiene a Jesús como el centro de su vida, está en caos, en desorden y no tiene peso. Es llevado por el influencer, por el seguidor, por la comadre, por su papá, por su mamá, por su profesor favorito, por la moda favorita. Y se tatúan, se ponen piercing, se hacen y deshacen, se rapan, se ponen de cresta, etcétera, etcétera, etcétera. Se suben la falda, se quitan la falda, se quitan el escote, tantas y tantas cosas, porque no hay peso en su vida ni una guía real y genuina, y son llevados por todo viento de doctrina, porque no hay peso. No hay peso. Una persona de peso tiene profundidad y tiene arraigo. Escúchame, podrás o no estar de acuerdo con la persona de Jesús y con las enseñanzas de Jesús, pero casualmente, estadísticamente, todos los ateos tienen vidas miserables y ruines. Mentes brillantes, muchos de ellos se suicidaron, alcoholizados, adictos, petulantes, groseros, majaderos. Y las personas, aún científicos, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, creyentes, son personas más sensatas, equilibradas, porque entienden la finitud, la pequeñez del ser humano, porque no son vanos y no son superfluos. Por eso una persona que tiene la vida de Jesús debe ser integral y debe tener peso. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es la vida. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y todo existe por Él. Por eso tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús nos marcó el camino. Cuando yo comencé mi caminar cristiano como a los 15 años, ahora no hubo coyotes, gracias a Dios. Bueno, yo me decía, pero ¿por qué Jesús, si es da Dios, por qué no llegó al Gólgota y ahí ya rápido? ¿Y por qué no me lleva ya para no seguir pecando? ¿Sí ha pecado usted? Y no le ha dicho, ya mejor llévame. ¿Sí le ha dicho? ¿Ha hecho esas oraciones para no fallarte? Y pude entender que Jesús nos mostró la senda y nos marcó el camino y nos mostró que tenía que nacer como hombre y que tenía que renunciar a su divinidad para poder mostrarnos y ser el ejemplo y ser la guía. Y Jesús lloró y clamó. Si usted lee Hebreos 5, usted se dará cuenta de lo que padeció Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Recuerde, tenemos que llegar a ser el varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y la omega, es decir, el principio, el fin. Jesús tiene que ser nuestro inicio y tiene que ser nuestra llegada, nuestra meta. En el español sería: Jesús es el de la A a la Z. Comienzo con Jesús en el A y tengo que llegar a la Z, a la eternidad. Y hay algo muy importante que le quiero aclarar. Mire, nosotros somos en México, en todo este lado del mundo, nuestra educación, nuestra historia ha sido modelada por la cultura griega y la cultura romana. Y la cultura griega y la cultura romana, la académica, la teórica, somos un reflejo en México y todas las naciones de este lado. Y la forma de enseñanza académica, técnica, tiene que ver mucho con la información, tiene que ver mucho con la teoría, tiene que ver mucho con la academia de repetir, de memorizar y de recitar. Apréndetelo y te lo preguntan en un examen, y si lo sabes, tienes 10. Y si no lo sabes, eres un burro, pónganle 0. ¿Le pasó eso? Que usted da de 10, ¿verdad? Y es memoriza, repite, reproduce, replícalo. Las tablas, las divisiones, la historia. ¿Qué pasó en 1810, el 15 de septiembre? Y ahí está el niño. Dieron el grito. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de nosotros, de este lado, el pueblo de Israel y la cultura de Israel es diferente. Ellos no enseñan a través solo de información. Ellos no enseñan a través de la memorización y de la recitación de la teoría, sino enseñan a través del ejemplo y la práctica. Ese es algo, yo como profesor, es totalmente, salen resultados opuestos cuando alguien solo recita como un loro, pero no reflexiona, no medita y no practica. Le digo a mis alumnos, estamos trabajando, terminamos el plato del buen comer. ¿Cuántos conocen el plato del buen comer? Una proporción pequeña de grasas, azúcares, una proporción un poquito más grandecita de productos de proteína, lácteos de animales, de huevo, pescado, leche, ¿cierto? Una porción más grande de frutas y verduras y una medianita de cereales, no azucaritas y kelo, eso no son cereales. Ahora, todos conocemos eso, le hemos ayudado a nuestros hijos, a nuestros nietos, ok, ¿y cuántos lo practicamos? Hija, yo le digo a mis alumnos, sí, mira, te pongo el 10, pero quiero que me traigas diario tu comida sana, a tu torta, tu bolillito, agrégale unos frijolitos que van a ser, ¿qué? Las pollo de surco, sí, leguminosas, pero quiero que agarres espinacas o acelgas, le pongas queso, le pongas 4 o 5 rebanadas de jitomate y unos trocitos de cebolla y el chile que tú quieras. No sabe bueno, sí sabe bueno, es que tú nomás comes chetos y taquis con salsa bien picosa, Valentina, etiqueta negra. Dice, no, le digo, no tienes que gastar, una lechuga te vale 20, dependiendo de donde la compres, si son de las de bolsita, pues te vale 25, 30, si vas al fresco, no sé, o a la placita te valen 15x. Una lechuga te da para toda la semana para ti. Le pones 5 rebanadas diarias y haces tu ñoño torta, brother. No quiero, sí, pero otra vez, insistiéndoles, practícalo, practícalo. Ya te lo aprendiste, te pongo el 10 en el examen, pero quiero verte comer mejor. Quiero verte comer mejor. Y Jesús quiere que vernos bien. Y la enseñanza hebrea tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la enseñanza. Número 1, la prioridad en la familia judía
era la enseñanza en el ambiente materno, paterno, no en la escuela. La responsabilidad fundamental, ¿y eso qué tiene que ver con Jesús? Tiene que ver con que tú y yo tenemos como modelar a Jesús los 365 días del año en casa. Éxodo 13, versículo 8. Están saliendo de Egipto, es un pueblo esclavo, un pueblo con una mentalidad enajenada, un pueblo con una mentalidad de vivir 400 años en esclavitud, que no conoce más que los latigazos, el solazo, las hambrunas, las golpizas. Es liberado y le dicen: eres libre. Y Dios le dice a Moisés: dile a mis hijos lo siguiente, y le contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Tú tienes que agarrar a tu niño, a tu niña de 2, 3 años, en cuanto tiene uso de razón, y decirle: hoy vamos a leer la Biblia, siéntate. 5 minutos, no esperes las 7 revelaciones del Evangelio, los 7 derramamientos de la sangre de Jesús o las 7 fiestas solemnes. Cálmate, ni tú las lees. Te vas a sentar con él y le vas a decir: hija, esta es nuestra fe. Sin decirle que eras un vulgar alcohólico, adicto, promiscuo. No testifiques de esa manera. Pero le tienes que decir: nosotros creemos en esto porque yo vivía en esclavitud. Y conforme va creciendo, le puedes ir contando cómo era tu vida sin Jesús. Pero para eso tiene que haber un cambio en ti. Y para eso tú tienes que poder decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida en tu vida, mostrada con ejemplo, con rectitud, con cambios, con esfuerzo. Recuerda, somos modelos de crecimiento, no de la panza, sino del carácter y la espiritualidad. Somos modelos de crecimiento, no de perfección. No de perfección. Y te sentarás, ven a Deuteronomio. La enseñanza comienza en casa, en familia, la formación o la deformación. Deuteronomio 6, verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y luego el verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Pero hay otro elemento: el ser abuelo. Que está el padre próximamente. Y esa debe ser nuestra meta. Dios de 3 generaciones, no de generaciones, como nos ha acontecido en este país. Tú, tu hijo y tu nieto. 3 generaciones. Ahora no solo es el padre, sino también un abuelo o una abuela que pueda decir: nosotros creemos en esto porque éramos esclavos. Nosotros tenemos un Dios que es genuino, que es verdad, que es veraz, que es verdadero, que es misericordioso, que es amor. Día con día, día con día. Cuando mis hijos eran pequeños teníamos una grabadorcita, y les encantaba el Vaquero Vázquez,
y les poníamos: miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús. Miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es Él que el que está en mí, que es que está en el mundo. Un cuento. El problema es que esa grabadora no tenía programación y yo me quedaba dormido y toda la noche se quedaba a veces, y a veces me despertaba en la madrugada y la apagaba. Después tuvimos una que la programábamos, porque el cassette era de los reversibles que daban vuelta una y otra vez toda la noche. Triste cassette quedó así. Los que conocen los cassettes se apretaban. Y se sabían de memoria después el arca de la salvación. Este es el arca de salvación que el Señor diseñó. Y estábamos con ellos duro y dale. Todas las noches yo trataba de orar con ellos, y 2, 3 versículos: porque mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo. En paz me acostaré, porque asimismo dormiré. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Y lo quiero hacer con mis nietos, porque quiero estar vivo si Jesús no viene. 3 generaciones que nos ven practicando los principios de la palabra. No que los traigo el domingo y saliendo de ahí me convierto en Optimus Prime. Bueno, fuera, me convierto en un Decepticon, ¿no? ¿Cómo se llama el malo? ¿Cómo? En eso. En Megatron. Aquí soy un, ¿qué coche es Bumblebee? Un Camaro, y allá soy un coche de carretonero de cueros viejos, apestoso, asqueroso, horrible, escurriendo a podredumbre. No, pero aquí yo soy el Camaro. Hablo bien, me pongo camisa, me peino. Y allá soy yo. Los que somos de León, qué asqueroso era pasar por esta zona y hacia la zona del zoológico y oler al animal muerto. Yo decía: ¿quién viene aquí? ¿Qué chamuco se nos trepó? Salmo 78. Discúlpeme que me tarde un poquito, pero necesito que usted y yo comprendamos que la responsabilidad de formar hijos comienza en casa. Dice el 78:6: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Otra vez, responsabilidad de familia, responsabilidad de casa, responsabilidad de casa. Ahí comienza el cristianismo. Ahí va a estar determinado si tu hijo va a ser un sinvergüenza o va a ser un cínico que no quiere acercarse a Jesús. Ahí se va a ver si tu hijo va a seguir a Jesús, o bueno, en irme al cielo sí, pero en ser prudente no, voy a obedecer en no mentir, pero si me agarran robando, pues daré mordida. No sé, ejemplos son un montón, pero ahí radica. Es importantísimo que tu hijo escuche y conozca quién es Dios, qué fue lo que hizo en tu vida, cómo la cambió y cómo hay un punto y aparte. Pero para eso debe haber un punto y aparte. La primera escuela es el hogar. Ahí se forma o se deforma a un hijo. Ahí se aprende a ser, no a hacer ni tener.
Ahí se aprende a ser persona, a ser íntegro, a ser fiel, a ser obediente, a ser respetuoso. Después venía una reunión, una comunidad de la sinagoga, el consejo de ancianos, el rabino, y se aprendía en comunidad. Las escrituras se aprendían en comunidad. Pero ya para eso el niño había escuchado a su papá, había visto a su mamá celebrar las fiestas, comportarse correctamente cuando era un hogar cristiano o un hogar bíblico. El hijo debía tener un oficio, aparte de su fe era responsabilidad del padre enseñarle un oficio, de preferencia el del padre. Jesús era carpintero como su papá. Jesús sabía trabajar. Jesús sabía agarrar un martillo. Jesús sabía pulir una mesa. ¿A qué te habla esto? De que su papá le enseñó y le modeló cómo era un hombre. Quisiera ser yo como José, ese hombre, que Dios lo vio y le dijo: este hombre va a entrenar a mi hijo. La Biblia no habla mucho de José, pero por su fruto lo conoceréis. Viendo al hijo, conocías a su papá putativo, José el carpintero, descendiente de David. Viendo a la mamá, conocías quién era Jesús. El escritor Lucas, el médico, fue el que entrevistó tal vez a María o al grupo familiar, porque habla cosas íntimas de cómo vivía Jesús. Ninguno de los otros escritores del Evangelio habla de cosas personales e íntimas de quién era Jesús en la vida cotidiana. Y si queremos aprender las cosas en la vida cotidiana, tienes que leer Lucas. Quítate de la telaraña de las fantasías, de la religiosidad, de los mitos y de las leyendas, y veamos a Jesús como un modelo de ejemplo. Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en estatura, es decir, físicamente. Jesús crecía en sabiduría, intelectualmente. Jesús crecía en gracia espiritual. Y Jesús crecía para con los hombres. Sabía relacionarse, sabía comportarse. Si Jesús crecía en todas esas áreas, nosotros también tenemos que crecer en nuestra manera física, tener un físico sano. Si Jesús crecía en gracia para con Dios, nosotros tenemos que crecer en espiritualidad. Si Jesús crecía en gracia para con los hombres, debemos saber amar y respetar a nuestro prójimo. La palabra en el original crecía se abría camino a golpes, se esforzó, luchó, aprendió, trabajó. Él no dejó nada a la deriva. En Jesús encontraremos todas las respuestas para nuestra vida. En Jesús encontraremos las respuestas a las interrogantes. Él nos enseñó cómo vivir y lo dejó por escrito. Nuestro trabajo es ponernos a estudiar y aprender a vivir y modelar a Jesús 360. Tenemos que crecer en sabiduría, iglesia. Un cristiano no puede ser una persona ignorante. Olvídate del título académico, olvídate de tener diplomas. Sí, es importante, pero no puedes ser un hombre sencillo, necio y no prepararte. Sea que seas fontanero, sea que seas electricista, sea que seas vendedor, seas zapatero, pespuntador, arquitecto, tú tienes que prepararte. Tienes que esforzarte, porque Jesús se esforzaba en aprender. A los 12 años de edad le puso un baile teológico a los rabinos. A los 12 años de edad recitó de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De memoria. De memoria. Y les planteaba acertijos teológicos a los rabinos. Y quedaron sorprendidos y maravillados de su sabiduría. Era un genio. ¿Y quién le enseñó a leer? Su papá. ¿Quién le enseñó a escribir? Su papá. ¿Quién le enseñó a hablar? Su papá. ¿Quién le enseñó a comportarse? Su papá. ¿Tú crees que José hacía trampa en la carpintería? ¿Tú haces trampa en tu negocio?
sea lo que te dediques. Jesús se desarrolló físicamente como una persona sana. ¿Tú te desarrollas sanamente? No quiero que seamos, ni Dios quiere que seamos Michael Jordan, aunque tú quisieras serlo, o quisiste serlo, o Ian Thorpe, o Michael Phelps, o Pelé, Maradona, no sé, el deporte que te guste, pero tienes que ser un ejemplo de un físico correcto. ¿Cómo Jesús caminó en el desierto a altas temperaturas? ¿Cómo Jesús aguantó un ayuno de 40 días? Si yo ayuno 40 días me asalta la gastritis, la colitis, y no sé qué más, porque estoy destrozado del estómago. ¿Cómo Jesús aguantó el estrés del ministerio? Es estresante dar consejería, es estresante predicar. Llenar de información y hablar, mira, soy profesor y lo puedo hacer, pero buscar la gracia de Dios, su misericordia y darte un mensaje de edificación, no intelectual sino espiritual, a mí me cuesta y me subo con temor y temblor. Hay veces que no quiero hacerlo y Jesús lo hacía. Jesús creció en esa espiritualidad hasta poder llegar a decir: el Padre y yo somos uno. Y nosotros tenemos que llegar a esa espiritualidad y crecer y poder poner en sujeción la carne, poner en sujeción nuestras adicciones, nuestra promiscuidad, nuestra amargura, nuestro coraje, nuestro resentimiento y todo lo o cobardía, miedos, no sé. Jesús era un hombre de ejemplo en sus relaciones. Tuvo misericordia de una mujer sorprendida en adulterio. Permitió que los niños se le acercaran y los neuróticos discípulos: órale, quítese chiquillo escuincle, hágase para allá. Tuvo valentía para enfrentarse él solo a un juicio corrupto, sin temblarle la voz, sin temblarle la mano. Se supo dirigir a las autoridades. Y si analizas a Jesús quitando ese velo religioso, podrás entender que Él es el modelo a seguir. ¿Es importante lo espiritual? Sí, pero nadie ve tu espíritu, amigo. Nadie ve tu espíritu, solo Dios. Por eso tenemos que reflejar a Jesús en cómo hablo, cómo pienso, cómo me comporto, cómo me visto. ¿Cómo me visto? Hermanas santísimas, ahí les encargo. Bueno, ni tan santísimas unas. Dios ya lo dije. Si su marido le da permiso, me voy a meter en complicaciones, pero lo tengo que decir. Qué marido tan chistoso. Ejemplo de Jesús. No la quiero con una burka tapada, tampoco se trata de eso, pero dar testimonio de Cristo. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Las personas no ven nuestra espiritualidad, ni cuánta información tenemos, pero sí ven cómo nos comportamos, sí ven si andamos gritoneando y poniendo a Paquita, la del barrio, o no sé, la arrolladora o la tracalosa, o al conejito feo. Jesús 360 debe llenar nuestra vida, iglesia. Debe llenar nuestra vida. A mí me enseñaron un cristianismo religiosón y muy espiritualoide. O sea, conoce la Biblia, ora mucho, habla y grita y ora gritando, pero con muy malos ejemplos de carácter, de conducta. Y yo no estaba de acuerdo con ese cristianismo. Me rehusé a creer ese cristianismo de solo los domingos, los días de iglesia. Y me di a la tarea de ponerme a estudiar y entender que Jesús tenía que modelar mi vida en todas las áreas. ¿Sigo creciendo? Sigo creciendo. ¿Sigo aprendiendo? Sigo aprendiendo.
¿Sigo teniendo que controlarme de no pasarme los semáforos en amarillo? Sí. ¿Sí? ¿Sigo creciendo en paciencia con mis hijos adultos? Sí. Y doble sí. ¿Sigo teniendo que amar a mi suegra? Sí. ¿Tengo que respetar a mis autoridades en la escuela? Sí. Y a veces no estoy de acuerdo y a veces complican las cosas. Ay, estoy hablando ya de más. Editen eso. Póngase sobre sus pies. Que tú puedas hacer hoy un compromiso, así sin música de arrepentimiento, mi Maggie. Yo sé que el Oscar te mandó, pero tú ya cumpliste, pero haga un compromiso de que Jesús impacte 360 en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, su vida. Hoy es tiempo de cambiar, iglesia, y ser testigos y ser reflejo de la gloria de Dios. No se conforme a vivir a Jesús el domingo, no se conforme a solo conocer y tener crecimiento espiritual. No se conforme a servir a Dios, tener un llamado y tener talentos. Busque ser ejemplo y testimonio de carácter. Busque ser ejemplo y testimonio de conducta, de ejemplo. Porque las personas necesitan ver a Jesús en tu vida. Que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres y que nosotros seguimos ese ejemplo. Y es un compromiso con usted mismo y con Dios para poder reflejar el amor, la gracia y la misericordia al que tienes al lado, al migrante, al incómodo, al que te hace ver rayos y centellas. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios y di: Padre, necesito reorientar mi cristianismo. Yo sé que más de uno ha errado el rumbo. Más de uno ya no aterriza en Jesús. Sin caer en la religiosidad. Sé que oyes música que no debes oír. Sé que ves cosas que no debes ver. Sé que hablas cosas que no debes hablar. Y ve a la cruz. Y vuelve a retomar el rumbo para que Jesús sea el camino, la verdad y la vida en tu vida, en tu matrimonio. Hombres, es nuestra responsabilidad clamar a Dios, ponernos de rodillas por misericordia para que nuestros hijos y nietos regresen a la senda de Dios. Tenemos que, hombres, clamar a Dios, tener humildad y mostrar amor genuino de rodillas, encerraditos en el cuarto, en el closet, en el ropero, y clamar a Dios, hombres, porque ustedes son los responsables. Deja de darle vueltas, varón. Gloria a Dios por las mujeres, gloria a Dios por la ayuda idónea, pero la responsabilidad recae sobre nuestros hombros. Espíritu Santo, despierta una generación, despierta a tu iglesia para poder reflejar a Jesús en ejemplo, palabra, espíritu y conducta, como Pablo le dijo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes. Espíritu Santo, que podamos ser una generación que impacta a nuestros semejantes en todas las áreas de nuestra vida, en lo diario, en lo cotidiano.